Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a empezar un nuevo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Amén. Durante estos meses vamos a hablar del libro de Éxodo. Antes de empezar ya con el primer capítulo del libro de Éxodo, el libro de Éxodo es un libro de las Sagradas Escrituras. Es la continuación del libro de Génesis. La palabra Éxodo significa salida y se refiere justamente al tema central del libro, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? El autor del libro de Éxodo fue Moisés. Él redactó este libro poco después de la salida de Egipto, narrando justamente sus experiencias que tuvo en la salida, en el desierto. Algo importante que podemos ver del libro de Éxodo, hermanos. eh, Éxodo representa la obra de redención. Fue Dios quien tomó la iniciativa de salvar a su pueblo. Lo hizo por medio de un hombre a quien él escogió. Se llamó Moisés. También Moisés es un tipo de Cristo. Es un tipo del Mesías que había de venir, ¿no? La redención de Egipto se efectuó en el contexto de la muerte de los primogénitos como expresión de la ira de Dios. Así que esto podemos decir también del libro de Éxodo. Una vez que el pueblo salió de Egipto, los hijos de Israel tuvieron que aprender a vivir vidas nuevas bajo los mandamientos divinos, y eso representa la santificación del creyente, ¿verdad? Todas las leyes de Dios que dio a Israel, comenzando con los 10 mandamientos, señalan la vida que agrada a Dios. Entonces, durante todo este tiempo vamos a ver el libro de Éxodo. Durante el Éxodo, Dios manifestó a Israel en diferentes maneras, culminando lo que él deseaba, lo que él anhelaba de él, ¿verdad? Así que el libro de Éxodo también vamos a ver la manera como se rendía el culto a Dios, todos los detalles del tabernáculo, los sacerdotes, los sacrificios, que son altamente simbólicos, ¿no? Y todo eso apunta a la persona de Cristo, ¿no? Quien es nuestro sumo sacerdote ahora. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 10. Hay muchas personas que dicen que los libros del Antiguo Testamento no son tan importantes porque nosotros ahora vivimos en un nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, y no es así. Tú no puedes entender el libro del Antiguo Testamento si no lo lees. Para poder entender el libro del Nuevo Testamento necesitas leer el Antiguo Testamento. Y todo esto, como les vuelvo a repetir, era un anticipo al Mesías, al Salvador, para conocer realmente lo que Dios quería con su pueblo, ¿no es cierto? Y preparar las cosas para el Mesías. También en el libro de Éxodo podemos ver la importancia del pacto, ¿no es cierto? En el libro del Éxodo, el pacto fue establecido al pie del monte Sinaí con Moisés, actuando como mediador entre Dios y su pueblo, en Éxodo capítulo 24. Y eso podemos también ver un antitipo de Jesús, que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? Ahora, este pacto preparó el camino para el nuevo pacto, estableciendo a la sombra del monte del Calvario con Cristo, actuando como mediador entre Dios y los integrantes del nuevo pacto en la iglesia. Bueno, hermanos, con todas estas referencias acerca del libro de Éxodo, vamos a empezar en el capítulo 1 del libro de Éxodo, en el versículo 1 al 22. Amén. El día de hoy vamos a ver los primeros versículos. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto
con Jacob cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, dice la palabra de Dios. Y se llenó de ellos la tierra. Ya, hasta ahí nada más, hermanos, hasta el versículo 7. El libro de Éxodo comienza con la llegada de Egipto de toda la familia de Jacob en el versículo 1. Esto ya lo hemos visto en Génesis capítulo 46, versículos del 1 al 27. Entonces, este incidente marca una nueva etapa de la historia de Israel. Aunque el Salvador humano José ya había muerto, Dios seguía con su pueblo. Evidencia de ello fue el crecimiento numérico de la descendencia de Jacob. Notemos ahí dos cosas importantes que hay en el versículo 7. ¿No es cierto? Dios está obrando en esta nueva generación. Dice la palabra de Dios, el crecimiento numérico de los hijos de Israel fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, a sus descendientes. Ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Lamentablemente esa bendición divina provocó la hostilidad del mundo, representada por ¿quién? Por el faraón en el versículo 8 al 11. ¿No? Pero aquí dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Verdad? Entonces ahí vemos cómo Dios está bendiciendo a su pueblo en el crecimiento numérico, en el crecimiento de personas, y también dice la palabra de Dios que Dios aumentó sus fuerzas. Amén. Y fue llenado toda la tierra de ellos. Pues ahí vemos cómo Dios cumplió las promesas de parte de quién, de Dios a Abraham, a Jacob, a Isaac. En el capítulo, en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Quiero terminar, hermano, con esta enseñanza importante. A pesar de todos los años y todos los siglos, Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios nos va a bendecir justamente en esta situación difícil que estamos pasando. Dios nunca se va a olvidar de su pueblo. Él siempre mantiene sus promesas de generación en generación. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.